Una vez que se pudo despejar la situación en general en esta zona de Judá y se dio paso a lo que se considera ya el periodo postexílico, se buscó sobre todo centrarse de lleno en el fortalecimiento, la repoblación, la reorganización de esta zona que había quedado prácticamente en gran abandono durante el periodo exílico, y sobre todo se buscó que ahora el centro principal que tenía que ser nuevamente construido y retomado era el templo, que es, digamos, lo que va a caracterizar como el eje central de rearticulación que se va a realizar precisamente en Judá a lo largo de este periodo posexílico. De hecho, Zorobabel, en tanto miembro de la dinastía davídica, veía en la reconstrucción del templo una buena ocasión para poder aglutinar a todo el pueblo en torno a sus raíces religiosas e históricas. O sea que para Zorobabel era claro que el templo podía funcionar de cohesión social, la cual, como ya hemos insistido en varias ocasiones, tenía finalmente, ¿no?, una base netamente religiosa. En tanto, resultaba inseparable la conformación del pueblo de Israel en general con el culto debido a Yahvé. Además, ¿no?, esto a su vez iba a permitir o facilitaría la restauración monárquica que él abanderaba, sobre todo en tanto miembro de la dinastía que remitía a el rey David, ¿no?, que, como dijimos, correspondió al periodo llamado monárquico. No obstante, o sea, a pesar de que el plan era bueno, a pesar de que la idea, ¿no?, era bastante aceptable, había grandes dificultades que afrontar. Por una parte, la mala situación económica de la tierra de Judá, que, como hemos mencionado, era más bien pobre y precaria, ¿no?, y la ausencia de un gobierno fuerte que pudiera organizar aquella región, no facilitaban, ¿no?, los planes supuestos. Y por otra parte también se encontraba la fuerte inestabilidad que se vivía en aquel lugar como consecuencia de las tensiones producidas por la posesión de la tierra. Es decir, entre los que la reclamaban al regresar del exilio y que, como vimos, ¿no?, regresaban incluso con detalladas listas genealógicas que habían sido actualizadas durante el propio exilio, y los campesinos que de hecho ya trabajaban estas tierras desde hacía tiempo. Se produjeron, pues, ¿no?, bastantes tensiones entre los que volvieron del exilio y los que no se habían marchado. Naturalmente, a esto se sumaba la necesidad cada vez mayor, pues, de construir ahora casas para los recién llegados, porque su presencia ya no era contemplada. Así era importante también, pues, construir una serie de alojamientos que iban a ser bastante numerosos para que se pudieran finalmente establecer los que habían vuelto del exilio. El caso es que, a pesar del interés positivo por emprender cuanto antes las obras de restauración de Jerusalén y en especial del templo, tales obras pues se iban retrasando un año tras otro. O sea, ya se habían indicado las obras a realizar, pero estas al parecer no avanzaban, ¿no?, por lo que hemos mencionado. Pero esto cambió con el impulso decisivo que trajo consigo la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. O sea, en este periodo en particular, en este periodo post-exílico, ¿no?, los dos profetas que entran en escena van a ser Ageo y Zacarías. De hecho, van a dar, por decirlo así, la base sustancial para que las obras que se han estado, ¿no?, postergando un año tras otro, finalmente alcancen su consolidación. En efecto, la predicación de Ageo y Zacarías pudo romper las inercias mantenidas, ya que ambos consiguieron motivar tanto a los dirigentes del pueblo, que eran, digamos, los encargados, ¿no?, de supervisar los planes trazados, como a la gente sencilla, precisamente para que se pudieran afrontar estos trabajos y perseverasen en ellos sin dejarse intimidar ya por las trabas y las dificultades que obstaculizaran la construcción. O sea, vinieron a darles un impulso sustancial basado en la vinculación entre ambos, o sea, entre los dirigentes del pueblo y la gente sencilla,
para que trabajaran juntos y siguieran adelante a pesar de que se presentaran múltiples trabas y dificultades a lo largo del progreso. Pues bien, el inicio de la predicación del profeta Ageo se dio en el año 520 a.C., que de hecho coincide precisamente con el comienzo de los trabajos de reconstrucción. Por una parte, el profeta Ageo insistirá en que el templo es lo que traería la bendición divina al pueblo. Por eso resulta urgente su reconstrucción y su posterior consagración. Y por otra, que la mala situación en la que se encontraban ya en estos momentos era consecuencia de la dejadez que habían mostrado para emprender su construcción. Entonces, por un lado veía, digamos, ¿no? Esto es como muy común ya en la línea profética. Por un lado vemos como el profeta Ageo, ¿no?, expresa un aspecto positivo, que es la bendición de Dios a partir del establecimiento del templo, pero al mismo tiempo hace mención de un aspecto negativo, y es que la mala situación que atraviesan es porque, en pocas palabras, han sido negligentes para llevar a cabo esta importante obra. Así pues, ¿no?, va a insistir el profeta Ageo que la construcción del templo no debía dilatarse más. Solo así cambiarían las cosas en Judá y en particular en Jerusalén. O sea, mientras no se dedicaran de lleno a la reconstrucción del templo en Jerusalén, no iban a cambiar el estado actual de cosas que estaban viviendo. Por otra parte, al mismo tiempo que despertaba y animaba al pueblo, reclamaba el impulso decisivo de políticos como Zorobabel y también de sacerdotes como Josué, los cuales, dicho sea de paso, contarían además con la asistencia del Señor. O sea que no se trataba de una obra meramente humana, sino que esta obra estaba ciertamente favorecida por el Señor mismo. Ageo, pues, fue claro en lo siguiente, ¿no?, que es como el núcleo fundamental de su misión profética. La reconstrucción del templo iría ligada a la restauración de la monarquía davídica. Esto se puede ver en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 3. Ahí está como el punto, ¿no? Lo fundamental es la reconstrucción del templo, que además estaría ciertamente favorecida por el Señor y por ende quedaría a su vez ligada a la restauración de la monarquía davídica. Por su parte, el profeta Zacarías comenzó su predicación algo después, es decir, algo después de la predicación del profeta Ageo, o sea, en el año 518 a.C. Si se dan cuenta, no es mucha la separación entre uno y otro. Es más, cuando ya aparece el profeta Zacarías, las obras de reconstrucción que se han emprendido ya iban por buen camino. O sea, incluso podemos decir que ya iban ciertamente adelantadas. Y la palabra visionaria de este profeta transmitía un fuerte impulso de esperanza al proclamar que se acercaba la entronización de Yahvé en su santuario como Señor de toda la tierra. Y aquí vemos cómo entonces en Zacarías el templo que se está reconstruyendo en Jerusalén alcanza, por así decirlo, unas dimensiones que en principio no habían sido contempladas. Es decir, el Señor que va a manifestarse justo en el templo de Jerusalén ya no será un Dios estrictamente local, sino que ahora ya se insinúa la universalidad de este Dios único. Bien, al ser de origen sacerdotal, Zacarías continuaría la línea de enseñanzas aprendidas tanto del Deutero Isaías como de Ezequiel acerca del regreso de la gloria de Dios al templo. Además, con dicho regreso de la gloria de Dios al templo, iría aparejada la peregrinación de las naciones para adorar al Dios de Israel. Entonces, una vez, ¿no?, que el templo sea, digamos, como la referencia esencial, el Dios de todos los pueblos, a su vez, los pueblos acudirían precisamente a este templo para rendirle culto. Y esto también era lo que anunciaría un gobierno de los dos olivos, como le llama el profeta Zacarías, es decir, de los dos ungidos, el rey y el sacerdote, para servir al Señor de toda la tierra. ¿No? Se menciona en el libro del profeta Zacarías, de los versículos 1 a 14.
Pero la pronta desaparición de Zorobabel, que como dijimos no era una de las figuras políticas destacadas de ese momento, hizo pensar otra cosa. O sea, todo parecía que apuntaba a que sacerdote como Josué y Zorobabel, en tanto rey, digamos, y el otro sacerdote, iban a poder conformar justo esta fórmula para dar paso a esta gobernanza de amplia dimensión. Porque cuando el profeta Zacarías habla de estos dos olivos, lo que está diciendo es que lo que se ejerza en la tierra, o sea, a través de la persona del gobernante, el rey, no puede estar separado de lo celestial. Y por eso está involucrado el sacerdote. No es de hecho como podríamos pensar en un primer momento, una fusión estratégica de poderes para tener más control. No es eso de lo que se trata, al menos no en el caso del antiguo pueblo de Israel, porque aquí lo que está implicado es que el comportamiento del gobernante no puede ir en contra de la propia justicia divina, o sea, por decirlo de alguna manera. Dentro de la reconstrucción de Judá y en particular, ¿no?, de Jerusalén como modelo fundamental, cielo y tierra tienen que ir de la mano. O sea, no se pueden practicar cultos adecuados en términos, ¿no?, de sacerdocio y prácticas corruptas o cuestionables en términos de gobernanza. No, se tienen que cuestionar cielo y tierra. De hecho, después del apoyo inicial de Zacarías al rey y al sacerdote, las cosas van a cambiar, ya que en una visión simbólica, ¿no?, el Señor le va a pedir a este profeta que recaude dinero para hacer una corona, la cual va a tener que poner en la cabeza del sumo sacerdote, como se menciona en el libro del profeta Zacarías. Así pues, la reconstrucción del templo no iría ya ligada a la restauración de la monarquía. Quiere decir que entonces, en un primer momento, se destaca esta fusión, pero al final se le va a dar una total prioridad al ámbito del culto. O sea, en este caso, ¿no?, a la figura del sumo sacerdote, precisamente para que no se crea que se trata del restablecimiento de un poder consolidado. Más bien, ¿no?, el liderazgo del pueblo, según la indicación del Señor que le ha sido transmitida a Zacarías, sería asumido por el sumo sacerdocio, es decir, por Dios mismo. Ahí es donde se ve que el sumo sacerdocio sería pues la columna vertebral y de hecho la guía sustancial para todo el pueblo en su conjunto, ya no necesariamente un gobernante político. Pues bien, una vez concluida la construcción del templo, el sacerdocio sadoquita se hizo cargo del culto y llevó a cabo una labor de integración con respecto a las distintas fuerzas y sensibilidades de una comunidad social que de hecho era bastante heterogénea. O sea, también había, ¿no?, que buscar integrar a toda esta diversidad social. El Consejo de Ancianos, en general, mantenía posiciones de cercanía con la teología deuteronomista, la cual concedía una gran importancia a la actividad de los profetas. De algún modo, seguían la línea expuesta por Jeremías y al mismo tiempo, ¿no?, este Consejo de Ancianos, en general, seguía a los historiadores que desde los años inmediatamente posteriores a la destrucción de Jerusalén y a las sucesivas deportaciones padecidas, estaban poniendo por escrito una valoración de lo acontecido al pueblo a partir de su instalación en el país hasta el destierro de Babilonia. O sea, estaban finalmente, ¿no?, tomando en cuenta aquello que el Señor daba a conocer a través de sus profetas y aquello que al mismo tiempo había ocurrido en un marco históricamente determinado. Y junto a tal consejo de ancianos estaba también el colegio de sacerdotes, que eran herederos, como ya vimos, de la reforma impulsada por Ezequiel. Y este colegio, además de estar muy interesado en todo lo relacionado con el culto y el santuario, también llevaba a cabo una intensa actividad literaria. O sea, no solo se dedicaban a las prácticas de culto, inseparables del santuario, sino que además también ejercían una importante e intensa actividad en términos de escritura.
De hecho, en las dependencias del santuario se recogerían algunos escritos que a su vez en el colegio, ¿no?, que hemos mencionado, se van a ir copiando y actualizando. Y las primeras recopilaciones de lo dicho por Ageo y Zacarías precisamente se hicieron en este colegio de sacerdotes. O sea, son los que van en primer momento, ¿no?, a recoger antiguos escritos y también elementos de reciente aparición, como la predicación profética tanto de Ageo como Zacarías, para que puedan ser conservadas textualmente. Algunas, por ejemplo, de algunos de estos escritos, sobre todo en las líneas proféticas, que como dijimos, ante todo se conservaban de manera oral, no es la oralidad la que prevaleció en gran medida en la antigüedad y muy en particular en el antiguo pueblo de Israel hasta antes, ¿no?, ya de un canon textual más o menos fijo. En el colegio de sacerdotes, insisto, se copiaban algunos de estos escritos antiguos, en otro caso se actualizaban o trataban de ponerse al día según, ¿no?, los elementos de aportación que habían ido apareciendo a lo largo del tiempo, e incluso se incorporaban estos a lo relacionado con las prácticas de culto, es decir, para entender mejor la manera en la cual poder brindar, ¿no?, un culto correcto a Yahvé. Y estas recopilaciones, por así decirlo, retocadas, ¿no?, van a ser retocadas con un lenguaje claramente deuteronomista, porque el Consejo de Ancianos, que es muy cercano al Colegio de Sacerdotes, va a ejercer su respectiva influencia. Y esto se debió al fracaso de las esperanzas puestas en una restauración monárquica. Entiéndase por esto una restauración nacionalista, que en todo caso invitaba por tanto a centrarse de lleno en el cumplimiento de la ley y a proyectar hacia un futuro más lejano el cumplimiento de esas profecías. Entonces esto es como muy importante de tener en cuenta ya en el periodo postexílico. El hecho de que, por una parte, ya no importa tanto, digamos, la restauración de un poder nacionalista fijo. O sea, entiendas, en este caso la restauración monárquica, sino que ahora, ¿no?, se da un desplazamiento de la restauración monárquica hacia la ley en tanto centro fundamental de configuración para el pueblo en su conjunto. O sea que lo que realmente importa no es tener un gobernante, sino una ley que permita, ¿no?, el adecuado desarrollo de toda la gente. Además, una ley que esté expresada en términos de religión. O sea, una ley que al final es como el elemento sustancial del templo recién reconstruido. De tal manera que ahora, al poner como eje sustancial la ley, las profecías que han sido emitidas hasta Zacarías ya no van a ser referidas a esta anhelada restauración monárquica, o sea, nacionalista, sino que ahora se les va a dar un sentido, digamos, no precisamente terrenal, y por ende van a ser proyectadas hacia un futuro ciertamente mucho más lejano. Entonces, por decirlo brevemente, el Colegio de Sacerdotes hizo una modificación, ¿no?, de lo dicho por Ageo y Zacarías para no seguir interpretándolo en términos de un cumplimiento políticamente inmediato. Eso es justo lo destacado dentro del periodo postexílico, como de hecho se había entendido, por lo menos en las primeras lecturas que se hicieron. Como de hecho se había entendido, pues, en un primer momento. Así pues, en el nuevo templo, una vez consagrado y cultualmente activo, o sea, una vez que el templo finalmente, ¿no?, ya ha quedado consagrado y por ende ha recuperado su respectiva actividad, los sacerdotes van a ser justo los que adquieran un protagonismo sobresaliente. O sea, van a ser los personajes principales, no los gobernantes. Precisamente porque lo que importa, ¿no?, en todo caso, no es una restauración monárquica, sino una filiación cúltica, o sea, una adecuada relación con Dios mismo. Ahora, estos sacerdotes se encargarían, pues, tanto
de las ceremonias religiosas del culto, que de hecho serían, digamos, su actividad prioritaria, como de la dirección puntual de las tareas administrativas. O sea, ellos serían los responsables de llevar a cabo también todos los asuntos que correspondieran al orden social. Y la razón de esto es como hasta cierto punto clara, porque en principio se suponía que la cercanía del sacerdote con respecto al culto debido a Dios lo volvía mucho más apto para ejercer justo estas tareas de otro orden, o sea, en este caso estas tareas administrativas. Quiere decir que se esperaba de los sacerdotes que no fueran corruptos, como podría darse el caso dentro de la gobernanza meramente terrenal. A su vez, ¿no?, estos sacerdotes quedarían bajo la dirección del sumo sacerdote. Y todo esto, ¿no?, se va a llevar a cabo bajo la constante supervisión del gobierno persa, que como habíamos visto, ¿no?, es el que permitió justamente la restauración de Judá. Porque además, ¿no?, durante este gobierno persa se pudo autorizar las obras e incluso, ¿no?, el propio gobierno persa asumió parte de los gastos. Ahora bien, aunque en el templo preexílico ya existía la figura del sacerdote principal, porque así es como se le llamaba, todavía no se emplea el término de sumo sacerdote, o sea, antes del exilio, así se puede leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 18, la denominación de sumo sacerdote comenzó a ser utilizada por aquellos que regresaban del destierro a tierras de Judá. O sea que antes, pues, del exilio, la figura del sacerdote era reconocida en términos de sacerdote principal. Pero en el periodo post-exílico pasó de llamarse así a ahora llamarse sumo sacerdote. Y esto es importante porque con tal denominación se buscó designar un cargo que en esos momentos tendría unas facultades mucho más amplias que las del sacerdote principal. O sea, en resumen, podemos decir que el sacerdote principal en el periodo preexílico única y exclusivamente estaba consagrado a las actividades del culto en el templo y nada más. La parte administrativa, la parte política, quedaba a cargo de los gobernantes. Ahora no. Después ya, ¿no?, de la reconstrucción del templo, el sumo sacerdote va a estar a cargo de ambas funciones, pero es debido, ¿no?, a la exigencia de la tarea, no es una obra que va a llevar por sí mismo, sino que se verá apoyado precisamente por los demás sacerdotes auxiliares que tendrá a su cargo. Entonces, en el templo, ¿no?, reconstruido, el sumo sacerdote era un miembro de la clase sacerdotal. Ahí está la prioridad, o sea, no necesariamente tenía que venir, ¿no?, de la línea davídica, sino que tenía que permanecer fiel a la clase sacerdotal. Y la clase sacerdotal era la que asumía de modo permanente la suprema función cúltica en sustitución del rey. Así lo expresa el hecho de que fuera ungido durante la ceremonia de su nombramiento, que no hay que olvidar, este rito estaba por lo menos tradicionalmente reservado a la entronización real. O sea, hasta antes, ¿no?, del periodo post-exílico, los únicos que eran ungidos eran los reyes. O sea, era una ceremonia que solamente se realizaba para la entronización real. Aquí no. Aquí también el sumo sacerdote va a ser justamente ungido. Así vemos que a partir de su unción, el sumo sacerdote debía ajustarse a unas normas muy estrictas para garantizar su santidad ritual y poder, ¿no?, entonces celebrar los rituales que les correspondían, ya como se menciona, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 11, en los versículos 10 a 15. O sea que el sacerdote, al haber sido ungido, adquiría un compromiso mucho más radical con Dios. Y tal santidad ritual era fundamental para obtener el privilegio exclusivo de poder entrar en el Santo de los Santos en el gran día de la expiación, que relata el libro del Levítico
en el capítulo 16. Además, esta posibilidad de entrar, ¿no?, en el Santo de los Santos, en el gran día de la expiación, era realizada, ¿no?, esta posibilidad solo se realizaba una vez al año, nada más. Por eso podemos decir que a lo largo de todo este año, la vida del sumo sacerdote dependía por completo de esta ocasión, o sea, de la celebración del día de la expiación. Por eso tenía que vivir, ¿no?, o ajustarse, asumir unas normas muy estrictas que le permitieran garantizar su santidad ritual, su pureza en general, y no tener, digamos, obstáculo alguno para poder ingresar en el Sanctum Sanctorum. Ahora, en cuanto a la organización del clero, o sea, estos, ¿no?, sacerdotes auxiliares, se siguieron las normas establecidas en el movimiento reformista de Ezequiel, que distinguían entre los sacerdotes, ¿no?, a los que quedaban reservadas todas las ceremonias que se realizaban tanto en el templo propiamente dicho como en el recinto interior, y los levitas, a los que correspondían tanto las ceremonias del atrio exterior como otros servicios. Entonces, esto es importante de entender porque los levitas se encargaban de las ceremonias que, por ejemplo, podían celebrarse afuera, ¿no?, del templo, en lo que también se conocía como el atrio de los gentiles, e incluso podían presentar otros servicios. Pero al interior del templo, es decir, ya a partir del punto en el que los paganos no podían ingresar, ahí ellos ya no celebraban las ceremonias, ahí solamente lo hacían los sacerdotes. Ciertamente, el trabajo ordinario en el templo era abundante. Por ejemplo, la ofrenda diaria, también, que antes del destierro, o sea, en el periodo preexílico, consistía en un holocausto por la mañana y un sacrificio de comunión por la tarde, ¿no?, tal y como se menciona en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 15, pasó a ser ahora de 2 holocaustos, o sea, ya no solo uno, sino 2. Y que además debían ir acompañados por una ofrenda complementaria de flor de harina y una libación, como se menciona en el libro del Éxodo. Quiere decir que las actividades, ¿no?, el trabajo ordinario que ya se realiza en el templo después del exilio, básicamente se duplicó. O sea, al menos podemos decir que se intensificó de manera bastante notable. Y a todo esto, ¿no?, digamos, este trabajo que era como el ordinario, se añadía además la oblación perpetua del sumo sacerdote. O sea, él no quedaba, digamos, deslindado en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, de su respectivo cumplimiento. Pues bien, junto a estos sacrificios y ofrendas, ¿no?, que se realizaban en el altar de los holocaustos, o sea, en el atrio exterior, en el recinto interior se ofrecía el incienso, como se menciona en Éxodo, el aceite para el candelabro, se menciona en Levítico, y los panes de la proposición, como también se menciona en el libro del Éxodo. Y por otra parte, en los sábados y las solemnidades se añadían además otras ofrendas e incluso se aumentaba la cantidad de sacrificios. Por eso les decía que ya en el periodo posexílico, ¿no?, la actividad que en general se desarrolla en el templo se intensificó de manera bastante notable. E incluso, ¿no?, toda esta actividad va a tener, dijimos, como referencia inmediata al sumo sacerdote. Bien, de hecho, en el día de la expiación se celebraba una compleja ceremonia de purificación ritual del santuario, y con cierta frecuencia dicha ceremonia servía también para expiar varios tipos de delitos, ¿no?, lo que nosotros hoy llamaríamos pecados, que podían ser tanto voluntarios como involuntarios, y por tanto se ofrecían sacrificios expiatorios, justamente para poder expiar, ¿no?, purificar esta serie de delitos voluntarios e involuntarios. Recuerden que este era el día, digamos, más importante por el ingreso del sumo sacerdote al Sanctum Sanctorum. Así pues, la nueva actividad del templo, con su culto organizado de acuerdo con los reformadores sacerdotales, hizo que se prestase una mayor atención a las purificaciones necesarias para participar en la actividad cultual, que, no lo olvidemos, también ya estaban o habían estado presentes
durante el exilio babilónico por parte de la gente común, precisamente para distinguirse, ¿no?, de la gente que les rodeaba. Bien, también se incrementó la actividad expiatoria por las faltas cometidas y por los posibles olvidos o negligencias que se hubieran cometido. O sea, si lo ven, pareciera que se trataba de una gran obra de profunda restauración, basada principalmente en la actividad, ¿no?, realizada en el templo. Bueno, vemos pues que los ritos de purificación adquirieron entonces un papel central en la actividad del templo reconstruido en tanto eje central del pueblo de Israel. De ahí, ¿no?, hay que tenerlo en cuenta, porque este es, digamos, su origen como tal. De ahí, estos ritos de purificación, en principio consagrados única y exclusivamente a la actividad, ¿no?, que se ejerce en el templo, de ahí irán pasando poco a poco a la vida cotidiana. Por ejemplo, como algo necesario para poder purificarse de la impureza derivada del parto y de muchas otras situaciones que, según las normas sacerdotales, así lo requerían. De tal forma que vemos entonces cómo lo que se estipula para el templo, a su vez tiene que extenderse, ¿no?, fuera de este. O sea, todas estas actividades, ¿no?, de purificación, en general, todas estas actividades de culto, no pueden pues limitarse única y exclusivamente a la parte sacerdotal. La gente también tiene que quedar involucrada como un solo pueblo, ¿no?, como un solo conjunto. Bueno, pues bien, en paralelo a la intensa actividad cultural del templo, también se estaba llevando a cabo una intensa actividad literaria, la cual habría de tener aún más importancia que el propio culto con respecto a la configuración de la vida religiosa de Israel. O sea que, a pesar de que poco a poco, ¿no?, en la vida común se estaban asumiendo ciertos ritos de purificación que eran llevados a cabo en el templo, no va a ser precisamente, ¿no?, el culto lo que tenga un impacto decisivo en la gente común, sino esta intensa actividad, ¿no?, literaria que se está desarrollando en paralelo. Ciertamente nos referimos a la actividad literaria contenida en los salmos. Los salmos, pues, van a tener una repercusión directa y profunda en la vida religiosa del pueblo de Israel. Anteriormente, no faltarían himnos, cantos o lamentaciones que expresaran los sentimientos personales y comunitarios del momento. O sea, esto era algo con lo que ya se contaba. Ya habíamos hablado del libro, por ejemplo, de las Lamentaciones. De hecho, junto a las antiguas recopilaciones de cánticos e himnos, que eran utilizados sobre todo para ceremonias de entronización real o de presentación de ofrendas en el templo, se fue añadiendo además una colección relevante de salmos, que hasta ese momento no habían estado presentes. Los salmos, en pocas palabras, encarnarían el hondo sentir del alma creyente, o sea, la profunda experiencia religiosa del pueblo de Dios. Y efectivamente eso es lo que contienen los salmos. O sea, si uno medita, ¿no?, y asimila profundamente los salmos, lo que encontramos es una especie de radiografía muy profunda del alma creyente, o sea, de la respectiva experiencia de Dios, ¿no?, que puede tener un alma, la cual es claroscura. O sea, hay salmos que pueden ser como de mucha euforia, incluso de mucha alegría, pero también hay salmos de bastante oscuridad, ¿no? Salmos, por decirlo así, donde se nota un marcado énfasis, por ejemplo, de abandono, incluso de desesperanza. Hay otros salmos que no, que son muy festivos, pero juntos o en su conjunto justamente estarían llamados a expresar ese hondo sentir del alma creyente. Bueno, por otra parte, tanto el santuario como la propia actividad administrativa del imperio persa necesitaban contar con sacerdotes y funcionarios que supieran escribir y que además estuvieran capacitados para afrontar con prudencia y sabiduría las diversas situaciones que se presentaran.
O sea que no podía estar también, incluso desde el punto de vista del Imperio Persa, cualquier persona ocupando estos puestos tan relevantes. Y justamente para poder cubrir esta necesidad es que se fundaron escuelas de escribas en las dependencias del templo, que como sabemos hasta tiempos de Jesús aún pervivían, aún se conservaban, pero estos brotan pues de estas necesidades mencionadas, ¿no? Además, ciertamente más o menos obligadas por el Imperio Persa. Y en estas escuelas, que eran habituales en las cortes reales y en los grandes santuarios de Persia, Babilonia o Egipto, se recopilaban las máximas de los sabios y a su vez se impartía una especial formación sapiencial. Dicha formación sería pues la característica esencial de los escribas. O sea, a diferencia de los levitas, que se dedicaban, ¿no?, a realizar ciertas ceremonias en el atrio exterior del templo y a cumplir otra serie de actividades, los escribas habían sido plenamente educados en, digamos, un contenido sapiencial. Porque lo fundamental de estos escribas no era precisamente que estuvieran escribiendo, como podríamos suponer, en un primer momento. No, era que asimilaran la profunda sabiduría, ¿no?, que les era transmitida, para que a su vez la pudieran aplicar en la resolución de conflictos o también en la resolución de ciertas dificultades que podían presentarse en el día a día. Estos eran los escribas. Así pues, a estas escuelas acudían sacerdotes, escribas mismos y funcionarios para que pudieran estudiar las colecciones de máximas que habían sido recopiladas, ¿no?, de diversos sabios. Y dichas colecciones eran asimismo enriquecidas con nuevas aportaciones de otros maestros. Sobre todo a partir del contacto que estas personas, o sea, estos maestros, pudieron llegar a tener con gente instruida, tanto de Babilonia como de Egipto. Bueno, estas añadiduras o estas adiciones que se fueron juntando de manera paulatina en estas escuelas, en las escuelas de donde van a ser formados los escribas, es, ¿no?, lo que conocemos actualmente como proverbios, o sea, la colección de los proverbios. Entonces vemos cómo han aparecido, ¿no?, junto a la figura del sumo sacerdote, una actividad literaria importante como son los salmos y la colección de los proverbios, que son evidentemente, ¿no?, máximas de sabiduría compiladas. Bueno, no obstante, la empresa literaria que más importancia habría de tener en el futuro fue la composición de una obra, que de hecho habría de servir como referencia fundamental tanto para los habitantes de Jerusalén, que era, por así decirlo, ¿no?, los primeros hacia los cuales se dirigía este asunto, como para todos los judíos dispersados. Con esta obra se pretendieron expresar las convicciones comunes que pudieran ciertamente consolidar una identidad nacional. Algo que era, digamos, muy importante y muy necesario en estos momentos en los cuales había tanto conflictos al interior debido al regreso de los que habían estado en el exilio y los que no habían partido, y aquellos que a lo mejor no se habían instalado precisamente en Jerusalén, sino en algunas otras regiones más lejanas, quizá de Judá e incluso del norte. Bueno, nos referimos al libro de la ley de Moisés. Este va a ser, digamos, como el libro más fundamental que se va a producir en el periodo post-exílico. Y se menciona en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 6. Recordemos que ya en su momento el movimiento deuteronomista había apelado a la autoridad de Moisés y a la alianza establecida con Yahvé para que se pudiera afianzar la historia de Israel, ¿no? Era, digamos, una idea que ya había emergido con anterioridad. Ahora, esa misma perspectiva les podría servir para construir una historia fundacional de todo el pueblo judío. O sea que a partir, pues ya, ¿no?, de esta narración,
expresada en el libro de la ley de Moisés, se podía encontrar una base fundacional para todo el pueblo judío, estuviera donde estuviera. Para ello, pues se imponía retomar con todo su vigor las tradiciones sobre la liberación prodigiosa del poder de Egipto y la alianza hecha con Yahvé en el Sinaí, a las cuales a su vez se antepondrían las relativas a la vocación de Abraham, a quien Dios pidió que abandonase la tierra de Babilonia para ir al país que le prometía. Entonces, en síntesis, se trataba de una obra que expresara una gran historia nacional, o sea, que pudiera no solo limitarse al hecho fundamental del Sinaí, sino que incluso quedara vinculada a unos orígenes remotos para consolidar, ¿no?, la gran identidad judía. Bueno, esta historia nacional entonces comenzaría con los patriarcas. Así es donde ya se le da, digamos, como esta articulación de continuidad. Ahora, el principio estaría dado en los patriarcas y una vez, ¿no?, narrada la epopeya del Éxodo, se seguiría de modo tal que pudiera quedar perfectamente engarzada con la historia deuteronomista, que no lo olvidemos, ya estaba existente, para entonces formar un relato coherente y sólido que por lo menos, llegara hasta la reforma de Josías. Entonces, en su conjunto, ¿no?, dentro, digamos, de esta visión, habría dos acontecimientos fundantes a tener en cuenta. En primer lugar, las promesas hechas a Dios a los patriarcas. Ese sería, digamos, como el acontecimiento primario. Y en segundo lugar, este acontecimiento a su vez resultaría finalmente inseparable de la liberación de Egipto. Entonces vemos como estas promesas hechas a los patriarcas, que justamente también involucran una tierra, a su vez, ¿no?, se quedarán engarzadas con la liberación de Egipto y por ende con la respectiva tierra que ha sido prometida. Ahora, a la vez se destacaba la actuación maravillosa de Yahvé, la cual había manifestado su vinculación a Israel de modo irrevocable. Recuerden que a Abraham en Génesis literalmente no le llama Yahvé, ¿no? Le llama el Elohim, por ejemplo, que era una expresión para hablar de Dios más bien de tipo cananea, no Yahvé. Por eso en los relatos patriarcales no necesariamente aparece esta mención, porque este engarce que se hizo viene ya de un tiempo muchísimo muy posterior, es decir, del periodo posexílico. Ahora, dicha actuación, o sea, de Yahvé, a final de cuentas, sería la que manifestara la elección, ¿no?, distinción de Israel de entre todos los demás pueblos de la tierra. O sea, también a partir de aquí se tendría pues que articular, ¿no?, y además fundamentar la idea de haber sido un pueblo distinguido entre otros. O sea, la idea pues del pueblo elegido, que además era el pueblo de Israel. Así pues, de ella, ¿no?, nacería una vinculación mutua a partir de la relación sellada en el Sinaí, que de hecho confluiría en el don de los mandamientos y por tanto en la legislación del Deuteronomio, que era precisamente lo que se estaba pretendiendo destacar. Ahora bien, el Consejo de Ancianos, al redactar o inspirar esta composición, también insistió en la importancia que tenía el vivir en la tierra que el Señor les había adjudicado, como hace rato lo habíamos mencionado. Por eso era tan importante también, ¿no?, engarzar las promesas patriarcales. Y ante la gente de la diáspora, que aún era reticente a abandonar la buena posición social en la que se encontraba y que no quería ponerse en marcha hacia un viaje cuyo destino era incierto, porque no sabían en qué condiciones iban a llegar o qué es lo que iban a encontrar, asimismo se afirmaba ahora que el poder de Dios allanaría el camino y por ende facilitaría el regreso de su pueblo para que éste tomara posesión de su tierra. Y por ello van a insistir, incluso a recordar,
que tanto Abraham como los que salieron de Egipto contaron con la ayuda divina. Así pues, los que aún se encontraban en el exilio, debido a lo mejor, ¿no?, a la buena posición que habían logrado alcanzar, tanto social como económica, se les invitaba pues a volver de nuevo. Además, se les invitaba a no temer el regreso, porque así como había ocurrido en tiempos remotos con los patriarcas e incluso, ¿no?, con la liberación del pueblo de Egipto, ¿no?, de la esclavitud de Egipto, ahora también ellos en su retorno contarían con la ayuda y la asistencia de Dios, es decir, de Yahvé. Por otra parte, en la composición de esta historia se aprecia una peculiar simpatía por la cuestión profética. O sea, no solo se van a centrar pues en los contenidos que hemos mencionado, sino que también se va a destacar, digamos, esta simpatía por la cuestión profética. De hecho, se desea en tal historia una efusión del Espíritu para todo el pueblo. Por ejemplo, como se menciona en el libro de los Números. Y el propio Moisés va a ser abiertamente presentado ya como un gran profeta. Así en el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio. Entonces, de fondo, lo que hay que entender es que la composición de tal historia, ¿no?, o sea, de la historia de la ley de Israel, ¿no?, o el libro de la ley, de Moisés, ¿no?, se pretendía destacar la centralidad que ahora ha adquirido la ley y la alianza. O sea que la alianza hecha con Moisés en el Sinaí finalmente era inseparable ahora de la ley de Moisés. Evidentemente, dicha centralidad pues daba importancia fundamental al templo de Jerusalén. Y no solo al templo, sino al culto que se llevaba a cabo en él. En el templo, pues, es donde se iba a conservar o donde se afirmó conservar toda la rica tradición religiosa del pueblo de Israel, o sea, del pueblo judío en su conjunto. Ahora bien, en la reelaboración sacerdotal de esta historia, recuerden que este es lo que hemos mencionado, ¿no?, correspondió más bien a la inspiración o incluso a la redacción del Consejo de Ancianos, ¿no? También el Colegio de Sacerdotes va a hacer su aparición, ¿no?, en la reelaboración sacerdotal de esta historia. Se aprecia la aspiración por enraizar además en la historia de Israel la institución del templo y del culto como parte integrante de su religión. O sea que no solo era fundamental la alianza y por tanto la ley, sino además el culto, es decir, el templo. Tenían pues también que engarzarse estos elementos. De ahí que la narración del Sinaí se transformara en una presentación general de los orígenes del culto litúrgico de Israel. O sea, ya no solo se trataba de algo meramente legislativo, ¿no?, en el sentido bíblico amplio, sino que también era algo litúrgico. Entonces, en la teofanía del Sinaí, por ejemplo, Dios mismo da instrucciones detalladas sobre cómo debería llevarse a cabo la construcción del santuario, tal y como se expresa en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 1 a 31. O sea, no solo importaba el aspecto formal de la alianza y de la ley, sino la propia realidad cultural que se asume en el templo. Y una vez construido y ya consagrado el templo de Jerusalén, pues la narración también va a incluir diversas referencias importantes. Vean cómo se va engarzando o cómo se le va a ir dando consistencia, ¿no?, a el elemento configurador del pueblo de Israel de ahí en adelante, que de hecho es justo lo que se va a ir fortaleciendo una vez que se pudo reconstruir el templo de Jerusalén en el periodo post-exílico. Y estas otras referencias tendrán que ver, por ejemplo, con los sacrificios y ofrendas debidos y con la consagración de los sacerdotes, que como dijimos es una parte muy importante que de acuerdo a la línea sacerdotal no podía descuidarse. Y esto incluso llegará a ocupar buena parte del libro del Levítico. Recuerden que los levitas, ¿no?, son ciertamente un tipo de sacerdotes que cumplen funciones en particular. Así pues, el culto permanente, ordenado y correcto era el que garantizaría que el Señor estuviera siempre cercano a su pueblo.
que también se menciona esto en el libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 45. Entonces lo que vemos es que por una parte, ¿no? La articulación de todo el pueblo de Israel, ¿no? En torno a la ley no puede quedar distanciada de la unificación de todo este pueblo en torno al culto debido a Yahvé. Y cabe mencionar que en el retrato de Dios que dibuja esta redacción sacerdotal se evita hacer toda referencia a la institución monárquica. Ya vimos que, ¿no?, con la pronta desaparición de Zorobabel, las cosas cambiaron. Es más, se tuvo que reinterpretar, o sea, se tuvo que comprender de nuevo lo que había dicho tanto el profeta Ageo como el profeta Zacarías. Por eso se van a evitar, ¿no?, o se van a evitar por completo cualquier referencia a la institución monárquica davídica. Y a cambio se ofrece la imagen de un Dios cercano a su pueblo en la manifestación de su propia gloria. Entonces, lo que realmente ya resplandecería para el pueblo de Israel no es la gloria de una monarquía establecida, sino la gloria del propio Señor. En consecuencia, el relato atribuye la construcción del templo ya no al rey, sino al propio Yahvé y además a Moisés. Entonces vemos cómo se le da un énfasis distinto en la elaboración de este texto, ¿no?, el libro de la ley de Moisés. O sea, ya no se reconoce que el templo haya sido producto de algún rey en particular, sino que en todo caso su respectiva construcción fue debida a la intervención directa de la providencia divina, es decir, al actuar mismo de Dios y también, ¿no?, a través de la participación de Moisés con Yahvé. Se menciona en el libro del Éxodo. Así pues, tanto el santuario como sus respectivos objetos fueron elaborados por artistas surgidos del pueblo. O sea, había ahora que seguir, ¿no?, si lo quieren ver así, estos lineamientos. Y asimismo fue financiado por las ofrendas generosas que fueran aportadas por los miembros del propio pueblo. O sea, fueron, digamos, los que aportaron sobre todo los recursos, y la propia gente del pueblo fueron, ¿no?, artistas escogidos que elaboraron los objetos cultuales. De hecho, la disposición del pueblo, cuando acampa y cuando se pone en marcha, destacaría la centralidad del templo, como se menciona en el capítulo 2 del libro de los Números. Puede decirse entonces que quien preside y guía al pueblo ya no es el rey. Lo dijimos, ¿no? Ahora se había puesto el énfasis en la figura del sumo sacerdote, sino el templo. Y además, evidentemente, los sacerdotes que han sido puestos a su servicio, y en especial, y por encima de todos estos, el sumo sacerdote. Así, también se insistió de modo enérgico que solamente a los sacerdotes quedaban reservadas estas tareas. Nadie más las podría realizar. Nadie más, de hecho, podía llegar a asumirlas. Las actividades centrales que ahora configuran, ¿no?, y guían al pueblo en su totalidad estaban única y exclusivamente reservadas a los sacerdotes. Entonces, la importancia concedida al templo también movió a los redactores sacerdotales a ir a los orígenes para que pudieran fundamentar mejor sus enseñanzas. O sea, que no se viera que era una mera imposición o una especie de despotismo religioso. Y para ello pudieron inspirarse en algunos modelos literarios babilónicos. Recuerden que las personas instruidas eran las que habían estado sobre todo en el exilio, y algunas otras personas importantes habían tenido contacto con sabios de otros lugares, como Egipto, lo dijimos, ¿no?, Babilonia o Persia. Por ejemplo, en este caso, pudieron haberse inspirado en el Enuma Elis, ¿no?, estos relatos babilónicos que describen los orígenes de todo lo que existe a partir de una lucha en el caos originario hasta que se logra finalmente configurar la tierra firme. En el caso de los modelos babilónicos, ¿no?, esta lucha culminaría en la construcción del Esagila, es decir, el gran templo dedicado a Marduk en Babilonia.
porque sí pueden darse ciertas similitudes entre los relatos, las redacciones sacerdotales y este tipo de modelos literarios babilónicos. De ahí pues entonces que la composición sacerdotal anteponga unos textos sobre los orígenes del mundo y de la humanidad. De tal forma, insisto, que sus respectivas enseñanzas quedarán netamente fundamentadas. De hecho, el universo mismo es concebido como un gran templo en el cual se establecen separaciones rituales entre luz y tinieblas, aguas de arriba y aguas de abajo, mares y tierra firme. La historia entonces comienza por la creación y alcanza su culminación en la construcción y dedicación ya del templo en el desierto. Sería pues la materialización de lo que se ha dado en principio. Los miembros del colegio de sacerdotes irán pues, ¿no?, como engarzando, ¿no?, piezas narrativas. Recuerden que para ello también contaban con los colegios formativos. Y el propósito de todo ello es poder ilustrar, no lo olvidemos, en la narrativa sacerdotal, las bendiciones de Dios como fundamento de esperanza, o bien exponer la cadencia dada en la acción creadora de Dios, que ciertamente exigía una respuesta por parte del ser humano para poder ajustarse al ritmo establecido en el orden de todo lo creado, sobre todo en relación con el fundamental descanso sabático. Podemos decir entonces que todo lo que se presenta de esta manera adquiere un claro perfil litúrgico. La creación, de hecho, sería, ¿no?, la gran liturgia que corresponde al templo, o sea, al universo creado por Dios mismo. Bueno, tales ilustraciones ayudarán a entender que el Creador ha concedido una especial dignidad al ser humano. Va a ser hecho a su imagen y semejanza, para que fuera su interlocutor, es decir, para que tuviese con él una relación tanto estrecha como amistosa. Pero un día esa relación quedó muy dañada. Dios mismo emprenderá entonces la reconstrucción de dicha amistad. Y en primer lugar, lo hará a través de su alianza con Abraham. Después, por medio de liberar a Israel de la opresión de Egipto. Y finalmente, a través de la construcción del templo, en tanto lugar donde el Señor se compromete a habitar en medio de su pueblo para permanecer cercano a él. Y en todo caso, esto apuntará a la dimensión universal de la acción divina, que ya había sido sugerida antes, como hemos visto. En efecto, si bien es cierto que los teólogos sacerdotales irían expresando que Israel tenía una posición privilegiada en los planes de Dios, ya vimos, ¿no?, cuando se había hablado de esta distinción, también irán dejando en claro que dicha elección, y esto también no se puede omitir, es justo servicio de bien para todos los pueblos. Y no se equivocaban. O sea, cuando una persona decimos que es elegida por Dios, no, actualmente podemos hablar de un santo, esta elección significa servicio de bien para el mundo entero. O sea, la elección no tiene nada que ver con un carácter netamente privado, sino que elección es justamente servicio de bien para todos los pueblos. De tal manera que, si como se había estado fundamentando al engarzar todos estos textos y todos estos elementos con mucha inspiración y con profunda dedicación, se había entendido pues que sí hay una elección particular en este pueblo, el pueblo de Israel, esta elección a su vez implicaba pues un compromiso mucho más importante. O sea, el pueblo de Israel, al haber sido elegido, al haber sido distinguido, ahora también tenía que manifestarse como servicio para bien de todos los pueblos. Por eso no podían defraudar en su respectiva conformación a las demás naciones. Y para no hacerlo es que se les había ofrecido desde un primer momento la orientación fundamental del culto debido a Yahvé, en la figura del sumo sacerdote, cuando mencionamos que cielo y tierra debían de estar netamente unidos. Ahora, en todo caso,
Con esta reelaboración sacerdotal, la historia presacerdotal de los ancianos del pueblo también fue profundamente enriquecida. De hecho, la narración sacerdotal dotaba a todos los judíos que habitaban en el imperio persa de una norma jurídica, o sea, un punto de referencia común para su propia vida. En síntesis, puede decirse entonces que la narración sacerdotal proveyó a los judíos de una historia cargada de vitalidad religiosa. Una vitalidad que, dicho sea de paso, atravesó todavía varias vicisitudes. Para empezar, los redactores sacerdotales debieron tomar una decisión importante: delimitar hasta qué punto de la historia pre-deuteronomista se debería llegar, pues el gran documento que estaban elaborando debía servir de base común de consenso, de tal forma que entonces no se diera pie a un disenso intensivo. Así pues, se optó por limitarse a los fundamentos esenciales de la religión de Israel, sin entrar necesariamente en particularidades que de un modo u otro podían llegar a causar conflictos. En consecuencia, en el relato histórico sacerdotal se cerraría con el cumplimiento de las promesas divinas que fueran hechas a los patriarcas. Estas promesas se hicieron efectivas con la toma de posesión de la tierra que Dios otorgaba a su pueblo, es decir, con el libro de Josué, con el libro ya del profeta Josué. Y con esto quedó configurado lo que se podría llamar el Exateuco. Tal vez en el contexto de la restauración civil en Judá, ¿no? De esta restauración civil que se realizó tanto en Judá como de manera principal en Jerusalén. Estaríamos hablando, ¿no?, justamente de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Aquí hemos visto, pues, ¿no?, lo más sustancial, lo más relevante, lo que más resulta importante de entender en este periodo post-exílico, que, como vimos, ¿no?, se destaca sobre todo por la elaboración de estos relatos ya deuteronomistas que van a dar como una cohesión y un engarzamiento ciertamente coherente de la elección del pueblo que iría desde las narraciones, o mejor dicho, desde las promesas patriarcales hasta la configuración del templo que ha sido finalmente reconstruido, ¿no?, que es, digamos, como la línea que se va siguiendo. Ahora bien, en los años que siguieron a la reconstrucción del templo, ¿no?, hasta aquí vimos, digamos, lo que sucedió. El sacerdocio sadoquita, que se hizo cargo del culto, realizó también una labor integradora de las distintas sensibilidades que había en el judaísmo. Y además lo hizo con una actitud de apertura a cierto tipo de dimensión universal. Pero con el paso del tiempo fue ganando terreno una tendencia más bien nacionalista de tipo excluyente. O sea, vemos cómo, ¿no?, se estaba dando la indicación de que a final de cuentas el mensaje parecía ser claro, ¿no? Era importante la reconstrucción del templo en Jerusalén para poder manifestar este beneficio debido a todos los pueblos, ¿no? La universalidad de Dios, que el pueblo al cual el pueblo de Israel le rinde un tributo adecuado, definido y netamente comprometido. Esto involucraba, ¿no?, el reconocer entonces que Yahvé no es un Dios local, como podía darse de hecho, ¿no?, en los alrededores, es decir, en los pueblos no israelitas. Recuerden que básicamente cada grupos de tribus o ciertos clanes tienen incluso sus propios dioses locales y hasta familiares. Aquí no, aquí ya se estaba insinuando, ¿no?, se estaba percibiendo cada vez con más claridad la universalidad que estaba comprendida en el templo y por ende también en la elección de Israel. No obstante, conforme fue pasando el tiempo, y a pesar de lo que se había logrado alcanzar con lo que hemos mencionado,
Una tendencia contraria, es decir, una tendencia más bien nacionalista, cerrada, de tipo excluyente, es justo la que empezó cada vez más a marcar el desarrollo del pueblo de Israel. Pero esta tendencia ya involucra un cambio que sería todavía, digamos, posterior al periodo postexílico. Por eso es que la vamos a dejar para la siguiente ocasión. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes.